Muy buenos días, estimados estudiantes, queridos compañeros, docentes, autoridades de la unidad educativa Harriet Beecher Stowe. Para mí, Juan Carlos Zúcar, es un placer poder colaborar en este día tan especial, 23 de abril, Día del Libro, con ustedes, a través de una videoconferencia digital, virtual, dadas las circunstancias, a la que con todo el amor del mundo le he titulado Viajando por las páginas de un lector. Quisiera que empecemos con esta pequeña frase, más prolíficos e insignes de la literatura Cervantes. Él decía, en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle sentido a nuestra existencia. En mis 46 años de edad, créanme que más de he encontrado con alguna frase que ha enriquecido mi existencia, que me ha permitido de alguna manera sobrellevar momentos difíciles y también me ha permitido afianzar gran pasión, la docencia y la lectura. Pongo a su disposición este material, esperemos que sea de su agrado y que podamos generar alguna actividad para compartir sus experiencias y sus vivencias, así como yo he compartido las mías. Disfrutemos de este taller juntos. Al ver esta imagen, me gustaría que cada uno de ustedes piense, ¿qué es lo que observamos? Si alguien dijo un sombrero, les invito a hacer esta bonita reflexión que se encuentra en el prólogo del Principito, uno de los libros infantiles más leídos de todos los tiempos. Enseñé mi obra a la maestra, a los mayores, y les pregunté si les daba miedo. Me contestaron, ¿por qué me iba a dar miedo un sombrero? Mi dibujo no representa un sombrero. En verdad, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces al interior de la serpiente boa para que los mayores pudiesen entender. Los mayores no entienden nada por sí mismos, y es fastidioso para nosotros los niños andar dándoles más y más explicaciones. El Principito, John de Saint-Exupéry. De eso se trata la lectura. La lectura nos permite abrir nuestra imaginación, desarrollar nuestra creatividad. Ahora, bajo ese mismo tenor, en esa misma línea, les preguntaría qué es lo que observamos. Muchos dirán un libro, y en la segunda imagen dirán varios libros, una biblioteca. Precisamente en esta biblioteca hay aproximadamente unos 70 títulos de mi autoría. Por decir, lo que yo observo ya no es solo un libro o un libro abierto, un libro en blanco, la imagen digital de un libro, un conjunto de libros o una biblioteca. Yo, particularmente, veo puerta a un mundo, perdón, la puerta a todos los mundos. Veo lo que fui, lo que soy, lo que puedo llegar a ser. Veo una forma de aprendizaje continuo, una manera propia de comprender el mundo y de relacionarme con los demás. Veo mi huella, mi trabajo. Veo todo aquello que amo, aquello que me apasiona. Veo un motivo para estar solo sin sentirme solo. Veo algo maravilloso para poder compartir. Veo la forma de decir los te amo, lo siento. Veo la forma de resolver mis problemas. Veo la forma en que quiero ver el mundo. Yo, al igual que la mayoría de ustedes, disfruté mi infancia de los cuentos mágicos. Tito, Blancanieves, Caperucita Roja, el gato con botas, el sastrecillo valiente, cualquiera, daba igual. En mi casa nunca faltó un libro, tal vez porque mi padre era docente o porque a mi madre le encantaba leer. Yo con solo 4 años tomaba un libro y jugaba a que lo leía mi hermana menor Pau. Luego todo era magia, aventura y color. Puedo recordar que ella me decía, ¿por qué siempre las mujeres tenemos que ser las princesas y no poder ser las valientes guerreras? Eso me inspiró a desarrollar este texto, Cuentos para Coeducar, en donde precisamente damos tal vez una visión diferente de esa lectura fantástica, en donde tanto niños como niñas podemos ser los héroes de nuestras propias historias. Recuerdo que luego mi madre me leía algunas de las historias de las Mil y Una Noches. Eran pequeños cuentos donde mis personajes favoritos cobraban vida. Aladino, Simbad el Marino, Alí Baba y los ladrones. Pero luego, ya cuando fue en mi juventud, pude tener en verdad en mis manos el verdadero texto de las Mil y Una Noches de escritor anónimo, y en él descubrí otro tipo de literatura. Ya no era ese cuento fabuloso, ese cuento fantástico. Nos hablaba de un cuento tal vez un poco más para personas mayores, el cuento del amor y del desamor. En las Mil y Una Noches, la trama central gira en torno a los dos hijos del sultán, Shahzaman y Sharif, quienes descubrieron con el tiempo que sus esposas los traicionaban. Luego de matarlas, deciden huir,
bajo la promesa de que solo volverían a sus reinos si encontraran a alguien más desgraciado que ellos. En el camino precisamente se encontraron a un genio que había sido engañado por su mujer. Shahzaman le dijo a su hermano que si el poderoso genio no pudo evitar el engaño, nadie podría, por lo que deciden regresar a sus reinos. Shahryar le ordena a su visir que le consiga una esposa cada día y después ordenaba matarla en la noche. Este terrible designio fue quebrado por Sherazade, precisamente la hija del visir, quien en la primera noche con su esposo decidió contarle una historia, pero no le revelaba el final. Le decía el día siguiente le contaría en qué termina la historia. Y así fue durante una y otra noche contándole historias distintas, diferentes, las historias que aparecen precisamente en las 1001 noches. Como era de esperarse, después de las 1001 noches, la pareja ya había procreado a unos hijos y había consolidado un bonito amor. Esa es la trama interesante de las 1001 noches, un conjunto de historias que hacen una gran historia. Ya con unos 10, 11 años, tomé mi primer libro, un libro que fue elegido a mi gusto. Sinceramente me llamó mucho la atención su portada y lo que mi padre me había comentado acerca de este libro. Se llamaba Corazón, un libro de Edmundo de Amici. En este libro nosotros podemos ver el retrato, la historia de algunos niños en su etapa. Un conjunto de historias patrióticas y heroicas llevadas a cabo precisamente por niños de entre 10 y 14 años con quienes de alguna manera me sentí identificado. Como muchos, los relatos mensuales que componen la gran trama me tenían expectante, en especial el capítulo de los Apeninos de los Andes, que daría lugar a una de las más bellas historietas televisivas que yo recuerde. Marco, por cierto, nunca supe qué pasó con el final de esta historia. Posteriormente tomé algunos de los textos que encontré en la biblioteca. Un libro que también llamó mi atención por su portada fue Tartarín de Tartarascón, de Alphonse Daudet, uno de los más grandes escritores de literatura infantil. Un libro que en verdad me gustó, la trama interesante, este personaje, un gordito bonachón, que trata de alguna manera de cumplir un sueño, de cumplir su meta, cazar a un león. Aunque ese león se dio cuenta de que era un león que estaba ciego, era demasiado viejo, es decir, no fue ninguna proeza, y más bien se los arrebató a un grupo de mendigos, de gente de la calle que se ganaba la vida precisamente presentando a este león. Pero él tenía que llegar a su pueblo natal como un héroe, con la piel de aquel león. Eso fue, ¿no es cierto?, una aventura en donde podríamos analizar algunos valores, pero sobre todo entender de que la vida es un viaje y que se puede estar lleno de aventuras. Esas aventuras se enriquecen cuando tenemos el hábito. Otro de mis libros favoritos en infantil fue precisamente El Príncipe y el Mendigo. Una historia que a lo mejor ustedes la hayan observado en televisión o que haya dado lugar a que se hayan distintas series con esta trama. Dos personas bastante parecidas en oficios, distintas en sus mundos. Un mendigo que entró a palacio y un príncipe que estaba harto de ser atendido, de tener que cumplir con la nobleza y que prefería su libertad. Intercambian papeles. Tom Canty es el personaje principal de esta obra, que nos da un gran sentido en su parte final, el sentido de la gratitud y de la solidaridad. Mi tercer libro en la etapa infantil fue de Oscar Wilde, El fantasma de Canterville. Lo tomé pensando que se trataría de un cuento de terror. La verdad es que mayormente no podría yo notar elementos de una literatura de terror en este texto. Inclusive a veces hasta me ha parecido bastante cómico. Sin embargo, el mensaje que dejó acicalado en mí fue el hecho de que las familias unidas pueden vencer absolutamente cualquier peligro, cualquier dificultad. Luego leí Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain, otro de los libros que también marcó mi infancia. Inclusive fue casi paralelo a que haya salido esta serie televisiva. Tom Sawyer, ¿no es cierto?, un niño intrépido con un gran amigo, a quienes les persigue un asesino. La historia también se encuentra llena de valores, pero recuerdo que en mí dejó una lección que fue castigado por una mala acción. Tuvo que pintar toda una valla y él
les cobró a sus amigos para que le ayudaran a pintar. Él les cobró, él les hizo ver como que era una actividad fuera de lo común. De ahí se aprende muchas cosas, de los libros se aprende. Otro de los libros que marcaron esa zona infantil fue Moby Dick, de Herman Melville, obra escrita a mediados del siglo XIX. En esta obra me dejó muchas reflexiones. Entre ellas podríamos tomar como positivo el hecho de que yo podría buscar cualquier forma para alcanzar mis metas, ser constante. Pero en este libro se nota que ya no solo se habla de una constancia, sino de algo muy obsesivo y autodestructivo. De todas maneras, marcó para mí un hito en el sentido de que me permitió participar en el primer concurso de libro leído. Y la otra que dejó en mí ese sueño, esas ganas de algún momento realizar un viaje en crucero, realizar un viaje largo en barco. Con la bendición de Dios pude lograrlo y mientras viajaba recordaba algunas de esas escenas que había leído en el libro de Moby Dick. Al terminar ya mi etapa infantil en el colegio, en los primeros años, tuve la oportunidad de acceder ya a libros que mis maestros me encargaban. Dentro de esos textos, uno que puedo recordar es de Siddhartha, de Hermann Hesse, y una frase que me gustó muchísimo. ¿Recuerdan que en el inicio hablábamos de las frases que marcan nuestra vida y las encontramos en los libros? Esta frase decía: quiero aprender de mí mismo, deseo ser mi discípulo y conocerme. Y la otra frase que llenó mi vida decía: no tengo derecho a juzgar la vida de otro, solo juzgarme a mí mismo. Fue mi primera experiencia con libros espirituales que también luego tendrían un detonante interesante en el desarrollo de la personalidad de un joven. También puedo recordarles, ¿no es cierto? Está en esta diapositiva, Ulises Sustos y algo más. Es mi primera compilación de cuentos de infantiles, unos cuentos de Daudet, cuento de Justo el fantasma de Canterville, de Oscar Wilde, entre otros que les invito a que ustedes puedan también disfrutar, por ejemplo, de Barba Azul, El niño espía de Daudet, ¿verdad? Con un final inédito. Como les dije, El fantasma de Canterville y El fantasma, la niña de... Y en mi adolescencia, libros que me llenaron, sin duda me encantó el de Alejandro Dumas, El conde de Montecristo, una historia que nos narra precisamente las peripecias de un hombre que fue injustamente traicionado y enviado a la cárcel, y luego cómo él logra rehacerse, tal vez no con un motivo importante porque era más la sed de venganza, pero también el amor, también la constancia, también el hecho de haber tenido una vida dedicada a una meta, a un objetivo. En esta época sucedió algo un poco trágico en la familia. Una de mis tías lastimosamente falleció, pero ella, antes de fallecer, con sus pocos recursos que tenía, había encargado específicamente que se me entregara a mí la colección que ella tenía, una colección a la que daba de Pablo Neruda, del editorial Seix Barral. Estos textos todavía los tengo en mi poder, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí la colección de los poemas de Pablo Neruda. Me permitieron acercarme a ese romanticismo cuando precisamente uno de pronto iniciaba también sus primeros pininos en el campo del amor. Me encantó la poesía, se convirtió en un género favorito en mis 14, 15 años. Recuerdo que mi madre también tenía en la biblioteca un libro que se llamaba Las joyas de la literatura ecuatoriana del Círculo de Lectores. Normalmente compraba al menos 1 o 2 libros en el Círculo de Lectores que enriquecían nuestra biblioteca. Dentro de este libro de las joyas de la literatura ecuatoriana puedo recordar un bonito poema de Fray Bautista Aguirre que decía: qué linda cara que tienes, válgate Dios por muchacha, que si te miro me rindes y si me miras me matas. Esos tus divinos ojos son en ti, divina ingrata, arpones cuando los flechas, puñales cuando los clavas. Bastante romántico el poema, y lo que me llamaba la atención es que fue escrito precisamente por un clérigo. Otros de los textos que me encargaron mientras estaba yo en el colegio a leerlos fue sin duda la Ilíada y la Odisea de Homero, libros tradicionales de la literatura clásica. Y en verdad a mí me encantó. La mayoría de mis compañeros no quisieron leerlo porque veían que era demasiado, tal vez pesado, muchas páginas, pero uno podía involucrarse con esas historias de mitos. Historias que, miren, hasta ahora han dado lugar a tantas películas, a tantos inclusive videojuegos, ¿no es cierto?, donde el personaje principal, Ulises o Perseo,
nos cuentan sus aventuras, pero también nos habla de la historia de la tenacidad de un hombre estar con su familia. Otro de los textos que tuve la oportunidad de leer en el colegio fue La Divina Comedia de Dante Alighieri. En verdad el libro fue bastante prolífico en cuanto a que me ayudó a manejar un vocabulario, un discurso más agradable, a entender inclusive ciertas cosas de la filosofía y de la religión. Y un libro que aparentemente no debería ser leído en la adolescencia debido a su lenguaje, que es básicamente un tratado filosófico, El hombre mediocre de José Ingenieros. Pero yo puedo recordar claramente que en ese libro me permitió enriquecer mi vocabulario y me quedé asimismo con una frase. Decía, el mediocre aspira a confundirse en los que le rodean, el original tiende a diferenciarse de ellos. Mientras el uno se concreta a pensar con la cabeza de la sociedad, el otro aspira a pensar con la propia. Eso me llevó a mí a considerar finalidad no seguir en la adolescencia, sino tener mi propio criterio. Es un libro que definitivamente me enriqueció. Y al terminar el colegio y al entrar en la universidad, me llamó mucho la literatura de ficción, sí, la ciencia ficción. El primer texto que recuerdo haber leído y por sugerencia de uno de mis profesores fue Yo visité Ganímedes. En ese mismo tenor o con esa misma línea, como El ovni sobre Belén, Caballo de Troya. Debo admitir que en verdad, aunque hay algunos tomos de esta historieta, yo solo leí la primera parte y no sé si es que era porque no había tiempo, porque no logró cautivarme lo suficiente, ¿no?, de leer esta colección de textos. Yo me di cuenta de que en verdad había literatura que una vez se seleccionaba por moda, ¿sí? Luego tuve la oportunidad de que mi madre, justo cuando cumplí 21 años, me regalara este bonito libro, un autor ecuatoriano, Francisco Febres Cordero, Alpiste para el Recuerdo. Es una compilación de historias muy bien contadas, me encanta la gracia con la que Febres Cordero cuenta estas historias y de alguna manera me recordaba la historia de mi primer libro, Corazón, porque también son historias de niños en su etapa colegial, un libro que también les sugiero disfrutarlos. Luego tuve la oportunidad de conocer la obra de Paulo Coelho, la obra El Alquimista. Tal vez, ¿no es cierto?, uno de los libros que más he atesorado, que más he valorado, que más he disfrutado en cuanto a su lectura y que me abrió la ruta también para seguir la obra de este insigne escritor brasilero. Sí, terminé a orillas del río Piedra, Me senté y lloré, La Virgen de Portobelo, entre otras obras de gran interés y obras en que de alguna manera me inspiraron. Puedo recordar algunas frases del alquimista, como por ejemplo la que decía, el miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. O si empiezas por prometer lo que aún no tienes, perderás tu voluntad para conseguirlo. ¿Cuántas veces hemos dicho, si es que gano esto, te voy a dar esto? Cuando tenga esto, yo podría hacer tal o cual situación. Eso lo retrata muy bien en el libro del alquimista, un libro que también... Luego, más o menos alrededor de mis 24 o 25 años, me dio por la lectura que uno de mis compañeros en algún colegio, un gran escritor a quien admiro mucho, X Oquendo, decía lectura supermaxi o lectura comercial. En ese tenor leí los textos Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, Tus zonas erróneas, libros de autoayuda en verdad. Y un libro que también me impactó muchísimo, El vendedor más grande del mundo de Og Mandino. Más o menos en el mismo tiempo tuve la posibilidad de acceder a otro de los autores que se pusieron de moda en esa época, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, con algunos textos como Volar sobre el pantano, La fuerza de Shakespeare, Juventud en éxtasis. Leí unos 5 libros de este autor y libros que de alguna manera me enriquecieron para luego redesarrollar mis actividades como capacitador. Abrió en mí una oportunidad de empezar mis jornadas con reflexiones, con lecturas cortas, pero de gran contenido socio. Me permitió desarrollar otro de los libros que yo más quiero, una de las colecciones que más me agradó escribir, que se llama Colaciones para el Alma. Tenemos 3 tomos de esta bonita colección, historias cortas con un alto significado emocional, social y afectivo. Ya en mi etapa como docente,
tuve la oportunidad de acceder a dos libros que se manifestaban como bastante importantes, interesantes. Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, que me recomendó justo la profe de literatura en el colegio en el que en ese entonces yo laboraba. José Saramago, Premio Nobel de Literatura. El texto me tomó 2 años terminar de leerlo. Luego conseguí el texto Los renglones torcidos de Dios de Torquato Lugo di Tena, del cual había escuchado muy buenas críticas. Era un libro que tendría más de unas 450 páginas y debo admitir que nunca terminé de leerlo. Y recuerdo que me justifiqué porque encontré una frase de Daniel Penna que decía: todo lector tiene derecho a no leer. Lo que para muchos puede ser un gran libro, para otros tal vez no tanto, porque en libros, en gustos y en colores no discuten los lectores. Casi por el mismo tiempo, una gran amiga me pidió que le escribiera, que le realizara una compilación de libros para educación básica superior. Y en ese momento fue mi primer libro como editor independiente. Anteriormente había escrito y realizado compilaciones para otras editoriales ecuatorianas, pero este libro fue el primero donde yo realicé absolutamente todo el proceso y dio lugar al crecimiento de una empresa editora. Este libro, en literatura, salió para octavo, noveno y 10º año de educación básica y tenía compilaciones de cuentos de terror, cuentos de ficción y cuentos o motivos de suspenso. Debo decir que precisamente el proyecto en el que me involucré resultó tan significativo para que, mientras buscaba qué textos podrían ser de interés para mis estudiantes en el texto, descubrí excelentes autores que en verdad cuando yo estuve en el colegio y en mi etapa universitaria no tuve el acceso, no tuve la posibilidad de conocerlos, y autores que son bastante nombrados, por ejemplo Isaac Asimov en el área de ficción, Edgar Allan Poe en lo que tiene que ver con los cuentos de terror, y Sir Arthur Conan Doyle en Estudio en Escarlata. Son precisamente estos autores algunos de mis favoritos y de los que he hecho mayor cantidad de compilaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, una de estas compilaciones, los cuentos de Edgar Allan Poe, de mi autoría, en donde tenemos una perspectiva muy interesante. Tratamos de buscar talleres que motiven a nuestros estudiantes. Dieron algunas colecciones, la colección Semillas, la colección Aventuras, la colección Palabras Mágicas, en donde ustedes pueden encontrar distintas compilaciones de mitos, de relatos de terror, narrativa ecuatoriana, narrativa hispanoamericana, realismo mágico, inclusive lo que se puso de moda hace más o menos unos 10, 12 años, que es la literatura blanca o la literatura o la narcoliteratura. Luego nosotros podemos seguir discutiendo acerca de algunas líneas de interés que fueron matizando este hecho, en donde me dediqué más a la parte editorial que a la parte de la docencia, y eso sí, la parte de la capacitación. Entonces fui compilando algunas historias, fui también asiduo como lector en textos ya de otra índole, parte de literatura, como la parte personal que siempre me llamó. Tuve la oportunidad de leer el texto Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, organizar algunos proyectos. El secreto que los grandes líderes deben saber, que valor donde nos dice que el principal elemento es vicio, y hace el émulo del gran maestro debe ser vicio. Otro libro me gustó muchísimo, El monje, a muchas otras cosas, la importancia de los, en mi caso, el hábito de la lectura. El monje que vendió su Ferrari entonces me da esa posición de ir generando hábitos positivos. Dentro de eso, lo que yo les recomiendo, obviamente, son los hábitos de estudio, y dentro de los hábitos de estudio, el hábito de la lectura. Todos los días me tomo en sí 30 minutos para hacer una lectura que a mí me agrade, algo que no sea forzado, no porque tengo que escribir un libro, porque tengo que cumplir una tarea, sino que simplemente algo que a mí me guste. Puede ser noticias, hacer una pequeña novela, puede ser una historia del internet, algo que a mí me satisfaga. Son lecturas que yo selecciono, y todos los días en la mañana, primera hora, lo primero que hago es precisamente leer. Luego encontraría otro tipo de textos, compilaciones que les dije que me pidieron, con el inefable Borges, con Julio Cortázar y su obra Rayuela, y también con literatura ecuatoriana fue gustándome más. El primer libro de literatura ecuatoriana que leí en forma completa fue La Costa, de Luisa Martínez.
En base a estos textos, yo cada vez que leía decía, este texto debería poner una compilación, estoy seguro que este texto les va a gustar a los estudiantes, este texto les va a gustar a los jóvenes, y nos ha permitido cada vez ir ampliando más nuestras compilaciones. Dentro de la literatura ecuatoriana también Don Inventos, un libro que también lo disfruté muchísimo. Lo leí por gusto, ¿no es cierto? Porque quise, porque fascinó en las historias que ahí se cuentan. Y miren, ya hace pocos años que tratando de guiar el desarrollo académico de mi hija cuando estuvo ya en tercero de bachillerato, le ayudaba, ¿no es cierto?, a realizar o acompañaba a realizar sus ensayos para su bachillerato internacional. Y algo que nunca había leído, me mandaron a leer en algún momento en la carrera universitaria, y en verdad tengo que decirles que no le hice, lo hice luego por mi hija, para poderle ayudar a hacer sus resúmenes. Y en los últimos años, ya en esta etapa, como les digo, ya de padre de familia, ya a más de los 40 años de edad, la lectura que precisamente nos pudiera ayudar a nosotros como padres. Tuve la oportunidad de leer a Fernando Sabater y su libro Ética para Amador, Los 7 hábitos de los adolescentes, de Stephen Covey, hijo de Stephen Covey, que había leído antes en Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, y un libro bastante polémico, un libro que en verdad en cambio le sugiero a los padres, que se llama Te odio, te quiero, la relación entre padres e hijos, como a veces tenemos que manejarnos en ese doble discurso. Gracias a estos últimos textos, hoy estoy emprendiendo una nueva línea de edición de textos en familia. Justo el 23 de abril se van a lanzar los cursos a través de la plataforma de Wix, que tienen relación con estos temas tan interesantes también para motivar a nuestros. Este ha sido el viaje al que les he querido invitar. Un viaje por las páginas de lo que leí, de lo que he tenido experiencia alrededor de la lectura. Espero no haberles aburrido y dejar en ustedes de cada vez ir desarrollando este hábito por la lectura. En este momento me gustaría que cada uno de ustedes reflexione, piense en qué libro hasta el momento ha marcado sus vidas, qué libro recomendarían que alguien lea. Ojalá en este espacio desarrollar algo más interactivo y podrían ser esos textos. Y de la misma forma les animo a que me escriban a mi dirección de correo electrónico para contarme que yo les he presentado en función de las experiencias, de pequeñas anécdotas que me han sucedido en verdad en mi vida, que han marcado, ¿no es cierto?, de esta experiencia alrededor de ser un lector. Tal vez no el mejor de los lectores, pero sí hacerlo con gusto y tratar de ir produciendo, buscando para que ustedes también tengan acceso a estos textos. Les dejo mi correo y estaremos listos para cuando ustedes nos requieran. Un abrazo y excelente tarde.